Saludos y bendiciones, amada iglesia. Como pastores principales, queremos desearle en esta hermosa temporada una feliz Navidad y un próspero año nuevo en unión de cada uno de sus familiares. Y queremos expresarle también todo nuestro amor y los mejores deseos para que el gozo y la paz de este tiempo tan especial donde celebramos el nacimiento de nuestro Salvador sea un tiempo hermoso que puedan disfrutarlo en familia. El tema del mes de diciembre lo he titulado Nació el Redentor. Él es el centro de toda la alabanza y el jolgorio aún celestial porque nació nuestro Salvador. Tenemos una programación hermosa, cada ministerio tiene una hermosa presentación. Tenemos el jolgorio del parrandón gaitero, tenemos la obra de teatro El Primer Regalo y así muchas actividades que estoy seguro que serán de gran bendición para cada uno de ustedes. Atentos entonces a las actividades del mes de diciembre, lo cual hemos preparado para que ustedes puedan disfrutar en tiempos que sabemos que son difíciles, pero con el regocijo de saber que nació nuestro Redentor. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Buenas tardes, bienvenidos una vez más. Voy a leer en el Salmo 130. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 7 y 8 dice: espere Israel a Jehová, porque en él hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Permítame leer y cambiar donde dice Israel. Voy a leer pueblo Filadelfia. Espera, pueblo Filadelfia, Jehová tu Dios, porque en Jehová Dios hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a la iglesia Filadelfia de todos sus pecados. Vamos a orar. Padre bueno, en esta tarde una vez más queremos tener, Señor, tu palabra que hoy llegue no solo a nuestros corazones, sino a nuestros pensamientos, aún a nuestras emociones. Háblanos lo que tú quieres, Señor, que aprendamos hoy. Gracias porque estamos aquí y como acabamos de cantar, gracias por tu fidelidad, porque tu fidelidad ha estado con nosotros durante todo el año. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Casi me toca darles estrategias para el nuevo año, porque ya hoy es 21, pero no se preocupen que por ahí traje unas cositas. A todos, yo sé que sí, a todos nos gusta que nos den una buena noticia. ¿A cuánto les gusta que les den una buena noticia? Sabe que cuando estoy en el cuarto de estudio, lo más concentrada estudiando para un taller, para un mensaje, mi esposo entra y me asusta porque yo estoy concentrada y me dice: te traigo una buena noticia. Me encanta cuando me dice: te traigo una buena noticia. Pero ahora acostumbran a decir: te traigo una noticia mala y una buena. ¿Cuál quieres que te dé primero? ¿Les han dicho así? Yo digo, dame la mala para que después con la buena más o menos se empareje la cosa, ¿verdad? Ok, pero ¿cuántas veces por ahí traje yo unos carteles? ¿Cuántas veces escuchamos esta frase desde noviembre? Yo creo que desde octubre, desde que dijeron que ya la gaita era desde octubre, estamos escuchando frases como que para esta Navidad o para el próximo año tengas salud, tengas prosperidad, tenga paz y tenga gozo. ¿Se los dijeron? A mí me enviaron un afichito que lo traje, no sé si Emily logró insertarlo, que habla mucho de ahora
hablan mucho del espíritu de la Navidad. Por cierto, hoy 21, según algunos, pero yo hoy les voy a explicar, dicen que hoy es el espíritu de la Navidad o magia de la Navidad. Resulta de que estos términos no tienen fundamento bíblico. ¿Están oyendo, no? Esto no tiene fundamento bíblico. Al contrario, la magia de la Navidad, esa palabra viene de mageikos, que es una palabra en griego que significa magia del ocultismo. Eso es lo que significa. Y es como un poder mágico, según esta metodología de que habla de la magia. Es un poder mágico que mezcla la tradición, la idealización, hasta miren el amor mágico que tenemos entre los dos. No use esa palabra pareja, esposo, porque tiene que ver con la idealización, la tradición y hasta un poder mágico de un conjuro, se dice. Así que tenga cuidado. No voy a profundizar en eso porque ese no es lo que yo traigo hoy de enseñanza. Lo que yo te traigo más bien, te voy a hablar es de presencia y poder del Espíritu Santo en la Navidad. De eso sí te quiero hablar hoy. Y la cita bíblica que escogió el pastor Ender como texto de oro, texto áureo, así se usaba desde niño, Pastor Páez nos decían, y el pastor Ender lo usa mucho. El texto de oro, el texto áureo, es el que está en Lucas 2, del 8 al 16, que dice: se les presentó a los pastores un ángel del Señor, los rodeó con un resplandor y tuvieron gran temor. El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Este ángel fue enviado por Dios y fue una buena noticia. Y les iba a anunciar la primera Navidad. Esta era la primera Navidad, porque Navidad ya lo explicaron todos los pastores que tuvimos durante este mes enseñándonos, que es nacimiento, ¿verdad? Pero hoy quiero destacar el nacimiento, la Navidad de Jesús como Redentor, porque el apóstol, bueno, aquí está la cita bíblica. No encontraste al fin el afichito, Emily. El pastor Ender destacó esta lectura porque él nos estaba hablando de que nació el Redentor. Ese es el título de su temática. Yo escogí otro título, ¿verdad? Ya pronto se los voy a dar, un subtítulo, pero quiero detenerme en que ya sabemos que la salvación de nosotros, desde el momento que decidimos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, después les explico que los recibimos también como Redentor. Desde ese momento nosotros pasamos a tener salvación por gracia, ¿verdad que sí? Es por gracia, pero, y no solamente hijos de Dios, pasamos a ser hijos de Dios y ciudadanos del cielo. ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? Somos ciudadanos del cielo, pero estamos viviendo aquí por ahora. Mientras vivimos aquí, ¿verdad? Queremos una palabra por ahí que en psicología se dice, ya está desgastada de tanto usarla. A mí no me gusta usarla. Felicidad. Queremos vivir felices mientras vivimos aquí, ¿verdad? Yo prefiero vivir contentos, preferimos vivir complacidos, contentos. Pero eso solo lo vamos a poder lograr cuando no solamente recibamos a Jesucristo en nuestra vida, sino que decidamos vivir para Él. Cuando decidimos vivir para Él, para Jesús, entonces ahí vamos a poder vivir contentos. Y yo voy a hablarte hoy es de una palabra que está ahí, que fue la que le llevó el ángel de Dios a los pastores que sintieran. Porque ellos sintieron temor, ¿verdad? Cuando el ángel llegó, lo primero que sintieron es temor. Se dice que temor fue la primera emoción que sintieron Adán y Eva cuando pecaron.
Esa fue la primera emoción. Y por ahí dicen algunos la emoción negativa. No, ninguna emoción es negativa ni positiva. Las emociones, como una vez expliqué en una enseñanza, pueden ser útiles, ¿verdad?, para nosotros cuando las sabemos apropiar, cuando las sabemos manejar, o pueden ser, no es sana la emoción, porque te lleva a otras cosas. Ok, y con razón el Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra, todos sabemos eso, cada vez que iba a arreglarle algún problema a alguien o una dificultad y lo escuchaba, lo primero que le decía era: no temas. ¿Notaron eso? No temas, era lo primero, ¿verdad? ¿Por qué? Hasta se dice que en la Biblia aparece no temas 365 veces, como una para cada año. ¿Sí sabían eso, verdad? 365 veces aparece la palabra no temas en la Biblia. Pero los temores siempre van a venir. ¿A quién no le da temor? Y ellos, por supuesto, sintieron temor, ¿verdad? Pero cuando ponemos la fe en Dios, esa fe disipará ese temor, destruirá ese temor. No podemos vencer los temores sin la verdadera fe en Dios. La Biblia dice: el amor de Dios echa fuera el temor. Eso no lo sabemos, pero para que los refresquemos. Y miren que ellos sintieron temor porque un resplandor, una luz, que cualquiera, ¿no? Cualquiera se asusta. O sea, el resplandor era tan fuerte, tan extraordinario. Se dice que en esa noche ocurrieron ese tipo de fenómenos milagrosos de esa primera Navidad. Esa luz, ese resplandor, no cabía duda, eso era una visita espiritual. Eso tenía que ser una visita espiritual. Ese resplandor, ese fenómeno milagroso, pero les hizo perder el temor con la buena noticia. O sea, que el temor no los impidió a ellos en creer. Tuvieron temor, pero creyeron y fueron hasta Belén a encontrarse con ese niño que había nacido. Se les olvidó el temor. Y por supuesto que Isaías, en Isaías 9:6, no lo sabemos de memoria, dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado, ese no lo sabemos. Pero el 2, yo se los quiero leer, porque Isaías también profetizó de que el Salvador, el Redentor, sería esa luz. Y ahora no sé si escuchan, yo escucho mucho porque voy a tantos seminarios, a tantos talleres, que escucho mucho que tiene una luz, tiene un auge. ¿No han escuchado eso? Pues miren lo que dice Isaías, en el mismo 9, donde anuncia que va a venir el niño. Dice: el pueblo que andaba en tiniebla, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa es la luz. Así que la luz es Jesucristo. No se confunda. Y por eso yo hoy quiero hablarte, y ese sí es mi título: Navidad, euforia, felicidad o gozo. ¿Les han hablado de la euforia de la Navidad? A mí sí. ¿Tienen algún amigo o alguna persona familiar que solamente los busca para estos días del año? Que ay, para darte la feliz Navidad, y van a tu casa o te envían una tarjetica y en todo el año ni se acordaron de ti? ¿No les ha pasado? Pues esa es la euforia de la Navidad. Es que ya les voy a explicar lo que es euforia. Acaba de suceder con el fútbol. Una euforia. Mi hijo ponía el reloj en la madrugada por el cambio de horario para ver el juego. Y encima de eso me dijo que había pagado una aplicación, que yo la anoté por aquí, se llama Pickup. Hijo, ¿cómo gastaste dinero en eso? Y aunque su inglés es perfecto, él prefería, porque y él tenía, en Fox lo tenía, pero lo tenía en inglés. No, mami, yo quería narradores latinos, porque esos son los que le dan, ¿verdad? Eso es euforia. Y algunas personas sienten esa euforia en la Navidad y la confunden con la palabrita que yo traje, gozo, que es lo que habla la Biblia. Porque felicidad, ya les dije, que es un estado de ánimo que proporciona gusto, complacencia.
me siento, pero ¿saben qué? Esos son por eventos o circunstancias totalmente naturales. Lo que acabamos de ver aquí, una graduación. ¿Quién no se alegra? Los padres de esta muchacha estaban... Yo recuerdo que cuando hice el posgrado de psicología, que yo subí las escaleras en la universidad para recibirlo, ya mi mamá no estaba. Y yo sin querer dije, te lo dedico porque yo sabía cómo le gustaba a ella que uno estudiara. Eso es momentáneo. La felicidad son cosas materiales, hechos, eventos que van y vienen, como comprar un carro nuevo, comprar una casa nueva, ¿verdad? Cuando nos casamos sentimos una sensación, una emoción que no la podemos evitar, ¿no? Y hasta un ascenso laboral. ¿Quién no se contenta cuando le dan un ascenso laboral? ¿Verdad? Eso es felicidad. Pero el gozo es un estado de plenitud. Es un estado de plenitud que implica estabilidad y consistencia. ¿Qué quiere decir consistencia? Ahora sí me puedes colocar los 3 conceptos que traje. Consistencia significa que no se rompe fácilmente, que no desaparece fácilmente, que aunque las circunstancias no sean las mejores, ese gozo es permanente. Porque es estar en la presencia de Dios. Es la única manera que lo obtenemos. El gozo es un estado de plenitud. En cambio, la euforia son emociones. Y no estoy criticando las emociones, yo menos que nadie. Las emociones son un regalo de Dios, no nos podemos deshacer de ellas, siempre las vamos a sentir, ¿verdad? Pero en estos días, en esta época, nuestras emociones se agitan con los sentimientos. ¿No se han fijado? Que nuestras emociones se agitan y celebramos de todo, pero no es por el mes. Para nosotros los cristianos es lo que se celebra en este mes. Y esas emociones nos hacen sentir dar regalos y que nos den regalos. O adornar la casa, ¿verdad que sí? Ya el pastor Mario nos habló mucho de eso. Porque es un sentimiento alegre que lo sienten millones en el mundo en esta época del año. Pero el gozo es estabilidad porque está unido a la paz. El gozo no lo vamos a poder separar de la paz. Y además te da seguridad y confianza. El apóstol Pablo dijo que era fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23, si yo les digo vamos a recitarlo, no lo busquen en la Biblia, se lo saben. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es amabilidad que a veces no nos gusta, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el gozo. Hasta que no entendemos eso, no vamos a poder experimentarlo en esta fecha, el gozo. Mire, conocí una amiga en el gimnasio que era cristiana, porque yo a toda la que se me paraba al lado en la máquina esa, yo le hablaba del Señor, pero yo soy cristiana. Y nos estábamos todo el tiempo, después que la pandemia y qué sé yo, escribiéndonos. Pero ella, hace poquito, hace 3 días tal vez, me dijo, quiero tu opinión sobre adornar las casas, sobre los arbolitos, porque eso anda ahorita, eso no es bíblico, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Son tradiciones, pero yo como cristiano me debo parar en eso. Entonces, yo le dije a ella, le di la respuesta que les traigo a ustedes. Mira, si las personas que no conocen a Jesús sienten alegría en Navidad, ¿cómo tú y yo, que Jesús vive en nuestro corazón, no vamos a sentir alegría? Y además, el gozo es un don de Dios. Y me quiero parar en esto porque hasta que yo no entendí que era un don de Dios, eso traduce bienestar permanente. En Jesucristo, en psicología se dice bienestar subjetivo, que viene a nuestras vidas interiormente y que nos mantiene alegres y en paz. Acuérdense que les dije que no separemos el gozo de la paz, aún en medio de procesos difíciles, porque yo sé que los hay. Yo te traigo hoy un ejemplo bíblico de alguien que sintió gozo a pesar de situaciones difíciles. El libro de Job. Y el personaje protagonista lleva el mismo nombre, Job. Ese libro es anónimo,
Y teólogos y comentaristas han cuestionado de que si es cierto o es fábula lo que se cuenta, porque lo he leído. Pero ¿saben una cosa? En Job, a pesar de que él estaba viviendo un proceso difícil, él dijo en el capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. En esto se basa mi enseñanza hoy. Yo sé que mi Redentor vive. Esta frase es relevante para todos los cristianos. Todos conocemos la vida de Job, ¿verdad que sí? Todos la conocemos. En un solo día perdió a todos sus hijos, 10 hijos. Perdió los bienes económicos. ¿Y cuál fue la actitud o la reacción de Job? Él dio un paso de fe más adelante. Y después les explico por qué. Yo digo, no vi esto de Job hasta que no nos tocó la pandemia. No tienen idea cuántos pacientes tuve que no solo perdieron a un ser querido en la época del COVID, sino que el negocio se les vino pérdida. Fue devastador. Y no solo, miren, hasta de noche, que un día mi esposo, yo se lo conté a la pastora Xiomara, mi esposo me dijo, no quiero que atendáis más gente de noche, porque hasta de noche, porque era caer en crisis. Entonces, esta vida de Job, de que los hijos murieron todos en un accidente, le venían a avisar y después perdió todo lo económico, pero él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Y Redentor, aunque algunos pastores ya se lo han explicado, es aquel que redime. Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud. Eso es redimir. Librarlo, dice el concepto de la Real Academia Española, de una obligación o poner fin a un trabajo, dolor o molestia. Miren, hasta los dolores. Y hoy les voy a hablar, como siempre, de dolores emocionales. En el original, esta palabra redención significaba rescatar a los cristianos de los sarracenos. Estaban en esclavitud de los sarracenos. ¿Quiénes eran los sarracenos? Árabes y musulmanes. En toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento, se les reconoce a Dios como el Redentor. En todo. Pero esta palabra Redentor viene de un sustantivo hebreo que es Goel. Y aunque el pastor Reddy explicó un poquito, yo voy a ahondar un poquito más. Goel significa pariente redentor. Esa es la traducción. Ese pariente redentor tenía derechos y responsabilidades para reivindicar a un familiar. Él también nos explicaba el caso de Ruth y de Boaz, ¿verdad? Ruth, que se le muere el esposo en la guerra, en el país hay hambre, Moab. Se va con la suegra vieja y viuda que no tiene nada que ofrecerle, porque en la guerra se les murió el esposo y los 2 hijos. Entonces díganme, si no fue una vida también. Pero cuando llegan otra vez a Judá, Boaz es el pariente redentor. Se casa con ella, porque esa era la ley. Pero esta historia no es otra cosa, y aunque es real, bíblica, esta historia no es otra cosa que planes de la revelación de Dios del Mesías prometido. Esta es la historia eterna, el propósito eterno de Dios. Ese pariente redentor también era para pagar el parte económica cuando debía. Yo me hubiera gustado esa época por ese lado, ¿no? Pero según la Biblia, redención es expiación de Jesucristo por los pecados. Eso es lo que quiere decir redención. Expiación de Jesucristo que nos liberó del pecado. Y la expiación de Jesucristo redime a todo género humano. Era para todos. A todos los que tuvieran fe y se arrepintieran, los iba a librar iban a ser redimidos de una muerte eterna y una muerte espiritual. Las dos cosas, ¿verdad? Todo cristiano puede decir, yo sé que mi Redentor vive. Incluso hasta en la adversidad, yo sé que mi Redentor vive.
Job dijo estas palabras en medio de la frustración, porque además de que se le mueren los hijos, pierde toda su economía por incendio, en su salud, que ahora lo voy a explicar, su riqueza. Vienen unos amigos y lo acusan, ¿verdad? Lo señalan de que la integridad de Job ante Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes alguna vez les han acusado de algo que no hicieron. ¿A cuántos lo han acusado de algo que no hicieron? Ay, 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 a mí sí. ¿Te han señalado de algo que no eres culpable? En estos días me llamó una ex compañera de trabajo y mi esposo dijo, no la escuché. Me estaba diciendo, profe, le voy a decir qué le pasó a todos los que se levantaron con usted. Yo le dije, que el Señor tenga misericordia de ellos y les dé una oportunidad de arrepentimiento. Job lo que quería decir era, yo sé que tengo un defensor vivo. Porque él sabía que al final, y lo dice, Dios le iba a responder dándole la razón. Hoy te quiero decir que hoy se lo dije a un paciente, no es lo que la gente dice que eres, es lo que Dios dice que eres, es la identidad que tienes en Dios. Entonces Job sabía que Dios al final iba a salir a defenderlo de estos amigos. La palabra redimir también significa comprar, rescatar, porque el término era usado específicamente para comprar un esclavo. Esa era la palabra, comprar un esclavo. Pero ¿por qué esta aplicación de comprar un esclavo se aplica a la muerte de Cristo en la cruz? Porque Jesús pagó nuestra libertad. Porque Jesús nos redime de que ya no estamos bajo la esclavitud de la ley y del Antiguo Testamento. ¿Me oyeron? Ya no estamos bajo la esclavitud de la ley y del Antiguo Testamento. Los cristianos se han apropiado de este versículo. ¿Saben para qué? Yo sé que mi Redentor vive para celebrar la redención del pecado y de juicio. Celebrar, miren la palabra. Y en Job, el mismo capítulo 19, pero el versículo 26 y 27, Job lanza su fe un poco más adelante, como les dije, porque él al final vería a Dios que lo defendería. Job defiende su fe y nunca perdió el valor y la fe para declarar sus convicciones. Job nunca perdió el valor y la fe para declarar sus convicciones, para defenderla. Ahora, cuando le estaba entregando el título a la joven, a quien invito a que trabaje con nosotros, que hay mucho trabajo en la iglesia, me recordé que fui tutora de tesis de la Universidad del Zulia por más de 3 años. También fui tutora de la UNICA por más de 3 años, tutora de tesis. Y uno le exige al alumno, lo primero que me tienes que traer es el título, los que han presentado tesis aquí, ¿verdad? Título y justificación. Tienes que traerme la justificación, saber qué es lo que vas a plantear. Pues esta de Job, vi que esta era su tesis y él la defendía. Job creía en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esa era su tesis y la sostuvo. Él creía, y ahora leemos el versículo, que vería la bondad de Jehová, la bondad de Dios en la tierra de los vivos y no en la tierra de los muertos. Esa era la justificación de su tesis. ¿Saben? Hay cosas que a uno le suceden de niño que no lo olvida, ¿verdad? En mi iglesia de niña, un señor llamado Ismael Roth, no se me olvida, era el Timoteo de mi papá. Este señor tuvo un accidente que lo dejó, se cuenta, tuve que preguntarle ahora a mis hermanas mayores, porque yo estaba tan niña que le dijo, cuéntenme cuál de las 2 versiones, más o menos recuerdo, y una de las más mayores me dijo que era que estaba almorzando, se puso a leer un periódico y le dio lo que llaman, que convulsionó, ¿verdad? Congestionó, y su habla quedó que no se le entendía. El único que le entendía era mi papá, pero era un fiel visitador de enfermos,
salir a evangelizar. Nunca vi una fidelidad en un hermano, ¿te acuerdas? O él dejó Ismaelito Ro. Resulta de que el día que ya estaba en su lecho de muerte fui con mi papá. Y él escribió un papelito porque su familia no era creyente. Él le decía en el papelito a mi papá que le dijera a toda su familia que pusiera en su lápida: aquí yace uno que supo que su Redentor vive. Aquí yace uno que supo, mire esas palabras. Yo tendría 8 años, 7 años. Yo no olvidé nunca eso. Job fue objeto de incesantes ataques de Satanás. Hasta la piel se le enfermó, le salieron unos furúnculos, debajo de la piel unos tumores con pus. Decía que la Biblia dice que lo tenía desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, una especie de sarna. Pero me encanta Job 1, 20 al 22. Léanlo en su casa porque dice: Job se levantó, rasgó su manto y afeitó su cabeza. Esa era tradición de luto. Yo les expliqué en un taller que fue todo el día lo que era luto y lo que era duelo. ¿Recuerdan? Luto son tradiciones. Rasgar el manto, romper las vestiduras, rasgarla, era señal de dolor, de duelo. Afeitó su cabeza. David hasta se echó ceniza cuando lo del hijo. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí dice: cayó al suelo y adoró. Y adoró. Me recordé cuando se me murió la bebé. Cuando me dieron la noticia en el hospital, le dije a mi esposo: sosténme porque no puedo caminar. En serio, mis piernas estaban tan débiles que yo no podía dar un paso. El dolor de una pérdida es tan fuerte. Pero aquí dice: adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. En todo esto no pecó Job, ni acusó a Dios de maldad. ¿Se acuerdan cuando les hablé las etapas del duelo en ese taller? Una era la ira. Una de las etapas es la ira, rabia contra Dios, pelear contra Dios, o rabia contra el doctor, o conmigo mismo por lo que no hice o dejé de hacer, o con un familiar que me lo descuidó y me lo dejó morir. Pues Job, aunque vivió su etapa del duelo, esta de la ira no la vivió, porque se tiró al suelo, fue y adoró. Cuando se me murió la bebé, la muchacha que me trabajaba era la hija de la conserje y ella dormía conmigo en la casa, dormía en la casa. Y ella me dijo: todo el mundo me pregunta en el edificio que cómo está tu fe. ¿Y qué le contestaste? Yo le dije: igualito se para todos los días de madrugada y la veo con la Biblia en la mano a orar y a leer la Biblia. Entonces, me acuerdo de David, que David en el Salmo 34, 6 dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Saben? Una paciente en estos días vino con muchos problemas, porque no sé si a ustedes como a todos, cuando nos caen las cosas nos caen todas juntas, como a Job. No se crean, no es ningún cuentecito de fábula. Le pasa de todo. Ella me dijo: le tengo confianza, aunque es de la iglesia La Cruz. Ella se sentó enfrente de mí y me dijo: Nilva, me cayó comején. O sea, que tenía tantos problemas. Satanás le quitó hasta la salud a Job. Pero Job le dio hasta su esposa, que no lo apoyó, que no fue ayuda idónea. Él le dio una respuesta. En Job 2:10 le dijo: aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos la adversidad. Cuando Job interpeló contra Dios, que eso lo voy a explicar más adelante, él no se defendió. Confesó su humanidad y guardó silencio. Se preguntó Job por qué le sucedían todas estas cosas. Claro que se lo preguntó. Se cansó, se desanimó. ¿Por qué le pasaron todas estas pruebas? Seguramente que sí.
le preguntó, consternó contra Dios. Sí, también consternar es contrarrestar, confrontar a Dios por estas calamidades. Sí lo hizo. Pero ¿saben qué? Job nunca cuestionó que su Redentor estaba vivo. Él proclamó, y una proclama es un decreto. Job proclamó que al final vería su misericordia. Lean todo el libro de Job. Que al final vería su misericordia en medio de esas grandes dificultades. Job lo perdió tal vez todo, pero no perdió a su Redentor. Job no tenía la revelación escrita que tenemos nosotros ahorita del Nuevo Testamento, pero sí creía en la promesa de un Redentor. Había una promesa de un Redentor. ¿Y saben qué? Esa promesa no es ni siquiera que existía Isaías cuando Job, no. Era como lo dijo el pastor Reddy, se pasaba de la tradición oral, transmitido de una generación fiel de creyentes, la pasaban de forma oral. Con razón el apóstol Pablo, me impactó tanto el versículo, léanlo en su casa mañana. En 1 Timoteo 3:15, él dice, la casa del Dios viviente, le dice al Timoteo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. ¿Quién puede decir un aleluya? Aleluya. Entonces, miren que es tan reconocido este Redentor. Job lo había oído por una promesa que a mí me impresionó. Que mis postdoctores en los posgrados, postdoctores, o sea, no doctores, postdoctores, ellos decían que las estrategias que le diéramos a las parejas de matrimonio, y quiero ver a las parejas de matrimonio abrazaditos, porque les traje unas cuantas herramientas. Eso ya ellos me hicieron caso. Cuando la esposa quiere hacer algo, que le digamos, mira, no te metas a Redentor, no te metas a rescatador, ya el rescatador y el Redentor, ya hay un solo Salvador. Así nos los decían, reconocían, wow, ¿verdad? En psicología se dice, nadie cambia a nadie. No tenemos el poder, mujeres, de cambiar a nadie. Déjeselo al Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tampoco espere que el otro cambie o que cambien las circunstancias para cambiar yo. No. Usted puede solo orientarlo. Y hasta los hijos, madres, funciona con los hijos. No voy a esperar que las situaciones cambien para cambiar yo. Primero debo cambiar yo. Y por eso vino el Redentor en mi vida. Entonces, tú puedes orientarlos, pero sin juzgarlos. Orientar sin juzgar y sembrar siempre en esa persona. Job estaba seguro que nuestro Redentor vive triunfante y glorioso en el cielo. Job estaba seguro que su Redentor, nuestro Redentor, vive triunfante y glorioso en el cielo para darnos su presencia y para darnos su paz. Y eso es lo importante del gozo, que vas a tener paz. Cuando él dijo, yo sé, la tesis que le dijo, ese sería como la justificación. Yo sé que tengo un ayudador en medio de mis angustias. Aún en medio de mis angustias yo tengo un ayudador. Y decir yo sé, yo tengo un Goel, un Redentor, pariente Redentor. Job cobró vida. Y yo te traigo hoy una frase para que repitamos aquí, que dice, tu intercesor vive, tu ayudador vive, tu Redentor vive para siempre. ¿Y saben qué es? Yo sé, certeza absoluta de que a pesar de que las circunstancias no sean las mejores, van a cambiar. Dios las va a cambiar. Yo sé, cuando decimos yo sé, estoy segura que mi Redentor está vivo, quiero decir que vive para siempre. Quiero decir que me transforma mi vida en seguridad.
puedo desafiar las pruebas. Puedo desafiar las pruebas y puedo superar las imposibilidades. Oigan, hoy no vine aquí, no estoy negando el trauma emocional que las pruebas causan. El trauma emocional que las pruebas causan. La angustia, y yo menos que nadie sé que es un proceso que empieza con el desánimo, se convierte en tristeza, pasa por el sufrimiento, llega la ansiedad y puede volverse depresión, que ya es una enfermedad patológica. ¿Verdad que sí? La angustia es una carga emocional y muchas veces lo he predicado, se refleja en nuestro cuerpo, se refleja en nuestros cuerpos. Atendí a una hermanita la semana pasada que me decía que su hija tenía el vitiligo. Murió su esposo repentinamente y yo le dije, me imagino que está peor ella de salud. Sí, porque altera las afecciones del cuerpo. Debemos estar conscientes hoy que hay crisis y problemas que nos afectan como humanos, claro que sí, pero en el creyente Jesús tenemos la promesa. La Biblia habla de ansiedad y de angustia y nos dice la salida, nos dice los efectos que tiene, pero también dice cómo Dios puede ayudarnos a través de las pruebas. Puede ayudarnos a través de las pruebas como a Job. ¿Sabe? Muchos de nosotros cometemos el error que durante los tiempos difíciles nos olvidamos de este versículo que les traigo. En Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya va, esto es una contradicción, ¿no es cierto, Pastor Hernán? Parece una contradicción. Sumo, mucho, abundante gozo en diversas, no en una, en diversas pruebas. Pero la respuesta está en el versículo fe, el 3, que dice que es la fe. En tiempos del alma angustiada, la salida es creer y esperar en el Dios de la Biblia. Yo le dije a mi esposo, yo me vuelvo poeta cuando estoy preparando los mensajes. Me gustó esta frase que yo misma me inventé. En tiempos del alma angustiada, la salida es creer y esperar en el Dios de la Biblia. Yo lo voy a ver. Si nos movemos en fe, aprenderemos a alabarle como le alabó Job en medio de las aflicciones. Hoy tenemos que decirnos: voy a mantenerme en paz, aunque esté donde esté. El gozo no puedo separarlo de la paz. Voy a mantenerme en fe. Voy a esperar, a estar preparado para lo que Dios me tiene después de esta prueba. Después de esta prueba, Dios me tiene algo preparado. Para el próximo año, Dios me tiene algo preparado. Que ese dolor, porque hay dolor, que esa prueba, no hagas como los israelitas. Tuvieron 40 años rodeando una misma montaña para ganar la tierra prometida, mientras podían haberlo hecho en una semana. Sé que en Venezuela es difícil sentir felicidad, siempre lo digo, sentir alegría. Al contrario, es fácil en Venezuela sentir tristeza, a veces desánimo, impotencia y hasta frustración, porque no podemos hacer nada. Pero yo te traigo el mejor ejemplo, Jesucristo. En Juan 15:11, esa es la clave para sentir gozo en esta Navidad. Él dice: para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, completo. ¿Y saben cuándo fueron pronunciadas estas palabras por el Señor Jesucristo? Estaba cerquita del oscuro Getsemaní. Y después, inmediato, iba a tener enfrente de él sus enemigos, acusadores, burladores en la cruz. Justo antes de las agonías del Calvario, pronunció esa frase. ¿Y saben qué me llamó la atención? Mi gozo. Los niñitos cuando dicen mío, que están aprendiendo, sentido de pertenencia se dice. Mi gozo. Y es tan significativo que es en la única parte de las escrituras que aparece mi gozo, diciendo el Señor.
Qué extraordinario, qué privilegio que en medio de momentos y tiempos duros podamos experimentar el gozo del Señor, porque es permanente, porque no desaparece, porque no es intermitente, porque es el gozo que perdura. Esa es la característica que deberíamos tener todo cristiano. Si alguien nos va a describir, que tenemos el gozo. Y ese gozo que Él les ofreció a los discípulos era tan diferente a la felicidad momentánea que puede el mundo ofrecernos. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Tesalonicenses 5:16: estén siempre gozosos, siempre. Oren sin cesar. O sea que esta es la clave, orar. Alégrense siempre, dice en Filipenses 4:4. Gocen siempre en el Señor. Insisto, dice el apóstol Pablo, gócense en el Señor. Pero el pasaje de la Biblia que más me gusta, Juan 17:13, y una vez se los traje porque es la oración de Jesucristo. Y dije que ahí oró por mí. Si lo quieres apropiártelo, pero ahí oró por mí. Porque oró por los discípulos y dijo: no solamente te pido por esta, te pido por los que van a creer después de esto. Ahí estoy yo. Como dicen los jóvenes, ahí voy yo pegado, ¿verdad? ¿Qué me gustó? Que Él les dijo: Padre, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi gozo en plenitud. Dijo en plenitud. El gozo que perdura. ¿Y sabe cómo lo llamó el apóstol Pedro? En 1 Pedro 1:8, gozo inefable y glorioso. Este fue el gozo que recibieron con la noticia los pastores. Gozo inefable. Miren, y si nos vamos a todos los evangelios, María, los pastores, los magos, que el domingo no aparecieron. Y yo le dije a mi esposa por broma, como que no les pusieron sueldo a los magos porque no me aparecieron. Todos recibieron, dice en los evangelios, esta noticia con gozo. Era un gozo que no lo podían describir, que era un gozo permanente. Voy a enseñarles 7 principios, y con esto termino, de cómo poder permanecer en ese gozo. Porque ustedes me dirán: hermana, usted qué bonito, habla de gozo, pero ¿y cómo? Yo lo traigo, se lo tengo. ¿Cómo puedo permanecer en el gozo? Primero, por el Espíritu Santo, porque es un don, es un don. Miren lo que dice Pablo en Romanos 15:13: y el Dios de esperanza, esperanza tengo, os llene de todo gozo y paz en el creer. Los 3 juntos: gozo, paz y fe en el creer. Dice: para que abundéis en esperanza, abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oiga, si no es por el Espíritu Santo, no va a sentir ese gozo. El número 2, servir trae gozo, servir a otros. Nehemías 8:10, Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces. Esto lo vamos a hacer en Navidad. Pero dice: y compartan sus comidas con quien no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Redentor. Esta fecha de diciembre, no me importa lo que digan los demás, ha sido consagrada a mi Redentor. La número 3. Así que si quieres hoy reflejar en Navidad esa luz, mira la necesidad de otro. Porque cuando sirves a otro, aquí hicimos lo de la sonrisa del niño, la de Yaquita, ya pasó, la Yaquita todavía sigue. ¿Sabe que hay quien necesita esa luz? Cree tenerla y no la tiene. Busca quien necesita en esta Navidad esa luz que alumbró a los pastores, que es Jesús el Redentor, y ayúdalo a que se vuelva el Salvador. Número 3, es fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5. Hay personas quienes voluntaria o involuntariamente impiden el mover, el obrar del Espíritu Santo en sus vidas, y entonces por eso no pueden sentir gozo.
si yo impido el mover, el del Espíritu Santo en mi vida. La número 4 que me encanta, fijar la mirada en Jesucristo. Fijar la mirada en Jesús. ¿Saben una cosa? Hay personas que ven la vida de manera natural, no espiritual, que miran mal las circunstancias, por eso no pueden experimentar. Yo quería preguntarte hoy, ¿hace cuánto no estás en la presencia de Dios en quietud? Sin hablar, sin pedirle nada, solo sintiendo su presencia, solo pidiéndole que te llene del Espíritu Santo, que te llene de ese gozo. David dijo en el Salmo 16:11: me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia y de dicha eterna. Es una dicha eterna. Este gozo solo se logra al permanecer en Jesucristo. La número 5, medita en la palabra. Lee la Biblia, estúdiala, reflexiona en ella. Sé receptivo, sé sensible a las verdades eternas de las promesas de Dios. Y así podrás comprender esta maravilla de la redención y de la restauración. Voy con la 6, oración, más oración. Produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Ora y dile al Señor que avive su gozo en ti. Que avive su gozo en ti. ¿Saben una cosa? Yo reconozco. Pásame el teléfono. Yo reconozco que soy seria y me río poco. Tal vez mi profesión de educadora de tantos años, que no puede estar uno mucho con los alumnos. Cuando salió eso del celular de ponerle el forro rosado con muñequito, yo me quise meter en esa onda. Y cuando mi hijo me vio que iba a comprar, gracias mi hermano, que iba a comprar el forro de colores, me dijo: mi alma, mami, vos sois muy seria, eso no te va. Y mi esposo y él siempre me están acusando de seria. Ahora él me envió este forrito, pero es gris. Yo reconozco que soy seria, que poco me río, pero saben que yo tuve que trabajar esto en mí con la oración y decirle al Señor, y hoy los voy a invitar: renueva ese gozo en mí de esa primera Navidad, porque todo el mundo sintió gozo en esa primera Navidad con esa noticia. ¿Saben? La gratitud, la número 7 y última. No saben a cuántos talleres he asistido en este año, mucho, y todos hablan de la gratitud. Dicen que la gratitud te hace estar alegre. Pero yo les digo: ¿pero la gratitud a quién? No me dicen a quién. Da gracias. La gratitud, la neurociencia dice, y esto es ciencia, la neurociencia dice que cuando das gracias se activa una hormona que se llama oxitocina, la hormona de la satisfacción, la hormona del placer. Y esa hormona alivia, regula la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces por eso tanto nos dicen en todos los talleres que dar gracias trae alegría, trae gozo. Y no se fijaron que el Señor Jesucristo dio gracias cuando fue a multiplicar los panes y los peces. Y no se fijaron que cuando sanó a los 10 leprosos, que se devolvió uno solo a dar gracias, dijo: mira, ¿y los otros dónde están? Porque solamente uno vino a dar gracias. Porque la gratitud abre una puerta. La gratitud abre una puerta, se dice en psicología. Ay, pero la Biblia me habla, es un portal. Me abre cuando doy gracias. Ahora les traigo la de los esposos. Una estrategia para los esposos. Esposo, abrace a su esposa. Mi vida me lo debes para la casa. En terapia de pareja
se dice, y hay unos cuantos, qué bueno. En terapia de pareja se dice: no te vayas a la cama nunca si no le dices a tu esposo 3 motivos de gratitud por algo que te ha dicho o te ha hecho durante el día. Después que termines de darle gracias, te falta Lisandro aquí. Después que termines de darle gracias, él a ella y ella a él, 3 elogios. 3 elogios durante el día. Eso alivia la hormona del estrés. Recién casada, mi esposa me decía mucho: ¿por qué me dais tanto las gracias? No tenéis que dármelas. Mi alma, ¿me dais las gracias tanto? Sí, yo te doy las gracias. Mi mamá me enseñó a eso. Cristiano, ¿cómo no darle gratitud y alabanza a nuestro Redentor en estos días de Navidad? Como les dije, los cristianos tomaron esta frase: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que tengo un Dios vivo, yo sé que tengo un defensor vivo. Lo agarraron de celebración de que soy libre del pecado, ¿verdad? Y me dirás que pero yo no soy esclava de nada. Yo le pedí a Dios, y te invito a que lo hagas, que yo pudiera experimentar ese gozo, que ya no pudiera esperar nada de nadie ni de ninguna cosa circunstancial para darle gratitud, para sentir el gozo. No quiero perderme la celebración de la gratitud por mi Salvador y por mi Redentor. No quiero perderme ninguna actividad de la iglesia, porque voy a celebrar mi gratitud a mi Redentor y a mi Salvador. Yo creo que hay suficientes motivos para dar gracias. Yo sé que estos tiempos de Navidad son tiempos de nostalgia. ¿Y sabe qué es la nostalgia? Es un sentimiento de pena, unido a las personas que queremos, que están lejanas o están ausentes. No se crean. El 30 de noviembre del año pasado fui a visitar a mi hermana, que iba todos los días. Muchos la vieron aquí conmigo en la iglesia. Cuando la llamé me dijo: aquí estoy en la ducha, no he podido levantarme. Me la llevé a mi casa bien. Al otro día murió a las 11 de la mañana. Así, de pronto, iba a la casa de bendición conmigo. La melancolía a veces nos invade en Navidad y nos pone más sensibles, pero Dios es soberano, y yo hice como Job, yo guardé silencio. Hoy te traigo una estrategia: que hagas un balance existencial, porque nos quedan solo 10 días para que termine el año. Un balance existencial. Haz un inventario, un arqueo, como dicen en marketing, de todo lo que Dios te ha dado durante este año. No tengo ni un motivo, ni uno, para no dar testimonio al mundo entero de que yo amo a Jesús y Él es mi Redentor. Él es mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Redentor significa también vindicador. Vindicador. Y si Job vio a Dios como su vindicador, nosotros vemos a Jesucristo como nuestro Redentor. La Navidad bíblica produce paz y gozo. La Navidad bíblica, esa primera Navidad con esa noticia de gozo que le llegó a los pastores. Sabes, todos necesitamos urgentemente la redención. Todos necesitamos urgentemente la redención por nuestra condición natural de pecado y de culpa. Y saben, en psicología se dice: la culpa es sana y se convierte en nuestro aliado cuando me hace reconocer mi error, cuando me hace reconocer mi equivocación, porque todos fallamos, todos cometemos errores. Pero si esa culpa me hace ir al arrepentimiento a Dios, he aprendido. Entonces aprendí
Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:24. Porque él habla de que la redención de Cristo nos ha librado de la culpa. La redención de Cristo nos habla de la culpa. Siendo justificados gratuitamente por gracia. Por su gracia mediante la redención.